Bien, jóvenes, buenos días una vez más. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a activar nuestras cámaras para iniciar. Sí, sí, cierto. Gracias, Salvador. Listo. Bien, jóvenes, ¿me escuchan todos? ¿Ya tienen a la vista la proyección? Perfecto, muchas gracias. Bueno, seguimos, jóvenes, con el tema, con el capítulo 3, que tiene como título circuitos neumáticos secuenciales. El día de hoy vamos a abordar el tema 2, que es circuitos neumáticos secuenciales con tres actuadores lineales. Recuerdan que la semana pasada vimos el mismo tema, pero con dos actuadores. Ahora lo vamos a ver con tres, ¿sí? Y el objetivo es que con la asesoría del profesor, jóvenes, ustedes y yo vamos a diseñar circuitos neumáticos secuenciales con tres actuadores lineales, ¿sí? Entonces, ese es el tema del día de hoy. Nuestro objetivo, como pueden ver, es muy corto, ¿sí? Como lo pueden ver, el objetivo aquí lo tenemos. Simplemente es la misma teoría de lo que vimos la semana pasada. Lo único es que ahora vamos a considerar cómo diseñar estos circuitos cuando tienen tres actuadores en lugar de dos. Bien, entonces vamos a empezar por este ejercicio que tenemos aquí. ¿Sí? Recordarán ustedes que para resolver estos circuitos usamos cuatro pasos o llevamos a cabo cuatro pasos. El primero consiste en que en base al enunciado vamos nosotros a construir la ecuación de movimientos, que no es otra cosa más de que una abreviatura del enunciado. La ecuación de movimientos, cuando ya aprendemos bien a interpretarla, pues nos facilita mucho el interpretar el enunciado. Y el segundo paso es que en forma gráfica vamos a mostrar cómo se mueven los actuadores en los diferentes tiempos que estamos considerando los tiempos como lo pueden ver aquí. Luego tenemos el paso número 3, que es el análisis de sincronía para ver cómo se comportan los actuadores. Si no tienen, más que los actuadores, son los pilotajes de las válvulas distribuidoras. Recordarán que hemos hablado de que el análisis de sincronía no es otra cosa más que el que nosotros podamos de antemano saber qué comportamiento van a tener los pilotajes de las válvulas distribuidoras del circuito neumático secuencial del que estamos hablando. Y finalmente el paso número 4 es elaborar el esquema, o sea, el diagrama, el plano propiamente dicho del circuito. Bien, entonces voy a ir leyendo el enunciado para ir construyendo
la ecuación de movimientos. Dice el enunciado, diseñar un circuito neumático con un actuador lineal de doble efecto, cuyo vástago se desplace al frente a máxima velocidad al pulsar un botón. Al término de su recorrido, el vástago, entonces, como aquí nos está hablando de pulsar un botón, quiere decir que vamos a poner en marcha el circuito con un botón, como dice, máxima velocidad al pulsar un botón. Entonces, lo primero que dibujamos aquí en el tiempo cero es el botón, o sea, entre el tiempo 0 y 1. Dibujamos el botón y como es pulsar, le ponemos la flecha para indicar que vamos a poner en marcha el circuito al pulsar un botón. Entonces ya tenemos el inicio, o sea, la puesta en marcha. Y dice que es un actuador lineal de doble efecto, cuyo vástago se desplace al frente a máxima velocidad al pulsar un botón. Entonces, aquí, compañeros, les voy a comentar. En los circuitos de la semana pasada, hicimos puros ejercicios en los que el nombre del vástago no estaba en orden alfabético. Aquí, a propósito, yo hice este ejercicio en orden alfabético, puesto que el enunciado no nos da el nombre de los vástagos. Entonces, cuando no nos da el nombre de los vástagos, el enunciado, nosotros podemos utilizar el orden alfabético para que se nos facilite más el resolver el ejercicio. Entonces, el primer actuador debe ser de doble efecto y su vástago se desplace al frente. ¿Qué quiere decir? Que el vástago va a estar inicialmente contraído. Por lo tanto, entonces se va a desplazar al frente a máxima velocidad. Entonces ponemos entre el tiempo 1 y 2, dibujamos el primer vástago, o sea, ponemos la letra A. A más porque se va a desplazar al frente. Entonces, aquí tenemos el primer paso. Cuando termina de desplazarse el vástago A hacia el frente, que es en el tiempo 2, y aquí pusimos la coma, que ahí es donde termina el movimiento de ese vástago, debe de haber un rodillo. Recuerden, jóvenes, y tomen nota que los rodillos son los que permiten que el ciclo continúe, que no se detenga el proceso. Entonces debe de haber un rodillo para que continúe el ciclo. Y dice así, al término de su recorrido, o sea, en el tiempo 2, donde está la coma, el vástago de otro actuador lineal de simple efecto, este va a ser de simple efecto, ¿sí? Inicia su desplazamiento en retroceso con velocidad regulada. Entonces al siguiente le llamamos B y le ponemos menos porque va en retroceso y a velocidad regulada. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y ese vástago va a terminar de retroceder en el tiempo 3. Y ahí, en la coma, debe de haber otro rodillo diferente a este. Por eso le pusimos una marca aquí, para diferenciarlos. Dice, y luego cuando termina pues, aquí donde está el rodillo, dice, cuando termine de retroceder, el vástago de otro actuador lineal de doble efecto, o sea, este tercer vástago va a ser de doble efecto, ¿sí? Se desplace al frente a velocidad normal. Entonces, este rodillo va a hacer que el siguiente vástago, que le vamos a llamar C, se va a desplazar al frente a velocidad normal, o sea, no le vamos a poner velocidad aquí porque es normal. Dice, donde se desplace al frente a velocidad normal. Y luego dice, cuando concluya su recorrido, o sea, aquí, nosotros ya de antemano en el tiempo 4 vamos a poner otro rodillo. Ya sabemos que aquí debe de ir otro rodillo diferente a los otros dos previos, y le ponemos dos marcas. Dice, retroceda a velocidad normal el vástago del primer actuador, o sea, A. Entonces, A, aquí entre el tiempo 4 y 5, debido a este rodillo, va a retroceder a velocidad normal. ¿Sí? Bien, cuando termina de retroceder este vástago A, o sea, de reposicionarse, porque ya se reposiciona ahí,
En el tiempo 5 que termina de retroceder, debe de haber otro rodillo diferente a los anteriores, por eso le ponemos 3 marcas, ¿sí? Al concluir el retroceso de A, como dice aquí, se desplace al frente a velocidad normal el vástago del actuador de simple efecto, o sea, el segundo que es B, y se va a desplazar al frente a velocidad normal también. Cuando termina de desplazarse, debe de haber en el tiempo 6 otro rodillo diferente a los anteriores, ¿sí? El vástago del actuador de simple efecto, y al término del recorrido de este, o sea, aquí en el tiempo 6, se reposiciona a velocidad reducida el vástago del último actuador, que es C. Como pueden ver, están en orden todos los vástagos. Y lo dice, el vástago del último actuador debe operar a 4 bars de presión, mientras que el resto del circuito debe de operar a 3 bars. O sea, vamos a tener eh, dos eh, presiones diferentes dentro del circuito. Pero ya tenemos aquí el circuito y entonces el vástago se va a retroceder, como dice aquí, a velocidad reducida. Por eso pusimos velocidad reducida. Y esto termina en el tiempo 7, que es cuando empieza el 1. Por eso le ponemos 7 igual a 1. Las condiciones que tenemos aquí son las mismas que teníamos aquí. ¿Sí? Porque ya terminó el ciclo y el circuito queda, cuando ya lo tengamos, va a quedar en condiciones de volver a iniciar otro ciclo de operación. No se les olvide que las últimas posiciones de los vástagos son las condiciones iniciales del circuito. Estos 3, porque son 3 actuadores, son 3 posiciones iniciales, una para cada uno de los vástagos. Entonces aquí ya tenemos la ecuación de movimientos y que esta ecuación, al interpretarla, es una abreviatura de todo el enunciado. Entonces ahora el segundo paso es elaborar el diagrama espacio-fase. ¿Qué es un espacio? Pues el espacio entre el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Qué es una fase? Cada uno de los tiempos. Eso también tomen nota, por eso se llama espacio-fase. El espacio es entre cada uno de los tiempos y la fase es cada tiempo. Bien, bien, entonces ahora dibujamos el primer cuadrante del sistema de coordenadas cartesianas, donde las abscisas son el tiempo y las ordenadas la amplitud del desplazamiento del vástago. Entonces, una vez que dibujamos el primer cuadrante, lo dividimos en 3 partes para tener como si tuviéramos 3 cuadrantes, 3 primeros cuadrantes en el mismo. De hecho, es eso. Cada cuadrante pertenece a un actuador. Bien, entonces el vástago A está inicialmente contraído y lo dibujamos contraído aquí, en A menos. Aquí ponemos un punto y el siguiente, el vástago B, está inicialmente desplazado y lo ponemos en B más. Este estuvo en A menos porque está contraído y el segundo en B más. Y el tercero está en C menos y lo ponemos aquí. Entonces recuerden que aquí tenemos C menos, C más, B menos, B más, A menos, A más. Entonces, de tal manera que aquí el primer actuador 1.0 con su vástago A, el segundo actuador 2.0 con su vástago B, el tercer actuador 3.0 con su vástago C. Y bueno, ahora sí, cuando pulsamos el botón, el primer actuador que se mueve, el primer vástago que se mueve es A y lo hace al frente a velocidad máxima. Entonces dibujamos la línea inclinada que representa ese movimiento entre A menos y A más y entre el tiempo 1 y 2, como lo podemos ver aquí. Cuando termina de moverse A según la ecuación de movimientos, necesitamos el rodillo y lo volvemos a dibujar aquí. Pero aquí los vástagos B y C no se mueven. Entonces dibujamos la línea horizontal indicando que no tienen movimiento. Entonces lo único que se mueve es A y lo hace al frente.
Entonces, el rodillo, cuando el vástago activa este rodillo, entonces ahora el vástago B debe desplazarse al frente. Entonces, pero lo hace en retroceso de acuerdo con lo que nos dice la ecuación. Entonces, dibujamos la línea inclinada de arriba hacia abajo para mostrar que este vástago está retrocediendo. En este mismo tiempo, entre 2 y 3, A no se mueve, por eso le ponemos una línea horizontal, ni tampoco C se mueve y le ponemos una línea horizontal. El único que se mueve es B y lo hace en retroceso, como lo estamos indicando aquí. Cuando termina de moverse B en retroceso, hay otro rodillo diferente al anterior, por eso le ponemos una marca, que va a hacer ahora que C se desplace al frente y dibujamos C hacia el frente, mientras que los otros vástagos no se mueven, por eso los dibujamos con una línea horizontal. Cuando termina de desplazarse al frente B, debe de haber otro rodillo y lo volvemos a dibujar aquí. ¿Sí? Este rodillo con doble marca va a hacer ahora que A retroceda a velocidad normal y va a retroceder a velocidad normal, mientras que los otros vástagos no se mueven. Por eso el único que se mueve es A y lo hace en retroceso. Cuando termina de moverse A, debe de haber otro rodillo con triple marca, que es este, que nos va a hacer ahora que B se desplace al frente, mientras que los otros ninguno se mueve y ponemos la representación horizontal. Entonces el único que se mueve entre el tiempo 5 y 6 es B y lo hace a velocidad normal, por eso no pusimos nada aquí. Cuando termina de retroceder B, que es este, aquí debe de encontrar este rodillo con triple o cuádruple marca para diferenciarlo de los anteriores, y este va a ser ahora que se retroceda a velocidad reducida como está aquí. Y entonces los demás no se mueven y termina el ciclo precisamente aquí, porque estos 3 puntos son iguales a estos 3 puntos. Es donde vemos que ya terminó el ciclo de operación después de pulsar el botón y que se compone de 7 tiempos. Realmente son 6, ¿verdad? Pero el 7 es las condiciones iniciales, que es lo mismo que 1, para que el circuito pueda hacer otro ciclo de operación al pulsar el botón. Y ya tenemos el diagrama espacio-fase. ¿Para qué nos sirve el diagrama espacio-fase? Bueno, para ver cómo van a desplazarse los vástagos y dónde van a estar localizados los rodillos. Por ejemplo, este rodillo con triple marca y este rodillo con 4 marcas, estos 2 rodillos, si ustedes se fijan, van a estar inicialmente activados. ¿Por qué? Porque están en la línea inicial, aquí, véanlo, este está aquí en esta línea, en su vástago, y este en su respectivo vástago está en la línea. Entonces ya aquí de antemano sabemos que estos 2 vástagos en el circuito, más bien estos 2 rodillos, perdón, estos 2 rodillos en el circuito van a estar inicialmente activados por sus respectivos vástagos, mientras que los otros 3 no van a estar activados inicialmente. Ahora, el análisis de sincronía. Volvemos a repetir los actuadores: 1.0 con su vástago A, 2.0 con su vástago B y 3.0 con su vástago C. Entonces, aquí A, B y C, A está inicialmente dentro, B está fuera y C está dentro. O sea, el único que está desplazado inicialmente es B, como lo tenemos aquí y como lo estamos mostrando aquí. Luego, en el segundo tiempo, A está fuera, B sigue fuera y D sigue dentro. En el tercer tiempo vemos que A sigue fuera, B ahora está dentro, o sea, está contraído, y D y C sigue estando contraído, como lo podemos ver ahí en la línea vertical. En esta línea vertical del tiempo 4, A está fuera, como lo vemos aquí,
B está dentro y ahora el que estaba diferente es C, que está fuera. ¿Sí? Y luego tenemos en el tiempo 5, A está dentro, B está dentro y C está fuera. En el tiempo 6, A está dentro, B está fuera y C está fuera. El último no se pone porque ya lo pusimos al principio, porque 7 es igual a 1 y es esto. Ahora, revisamos las secuencias y dice aquí, porque así ocurre aquí, si la revisamos con cuidado, ninguna secuencia se repite, por lo que el circuito no tendrá problema de sincronía. Entonces, ya con esto vamos a hacer el circuito. Recuerden que vamos a tener 3 actuadores, uno con vástago A, otro con vástago B y otro con vástago C. Recuerden también que el enunciado nos dice que el A, o sea, el actuador 1.0 y el 3.0 son de doble efecto, mientras que este es de simple efecto. Y el único que está desplazado inicialmente es el de en medio, el de simple efecto. Entonces, con esos datos nos vamos al circuito. Entonces dibujamos el de doble efecto, que es el 1.0 con su vástago A, el de simple efecto, y este está contraído. Y este va a estar desplazado, el de 0 con su vástago B, inicialmente desplazado y es de simple efecto. Y finalmente el de doble efecto, el último, el 3.0, con su vástago C, inicialmente contraído. Y ya tenemos los actuadores. Ahora, dibujamos dejando el espacio para los controles de velocidad, los dejamos en medio, separamos un poquito el actuador con la válvula distribuidora y dibujamos la válvula distribuidora y la conectamos de manera que el vástago esté contraído, o sea, aquí tiene aire desde el principio y aquí no tiene porque está escapando. En este caso tiene aire desde el principio para que el vástago esté desplazado y aquí contraído desde el principio, aquí hay aire y aquí no está, escapa. Ahora, los controles de velocidad, vemos que A se desplaza al frente a máxima velocidad. Entonces el escape rápido, acuérdense que cuando el vástago se desplaza al frente y nos dice que ese desplazamiento al frente es a máxima velocidad, pues aquí en esta parte vamos a conectar el escape rápido y ahí lo tenemos. En el siguiente, el B nos dice que va a retroceder a velocidad reducida o regulada. Entonces lo vamos a poner de manera que este es el 1 porque el retroceso va a escapar, aquí no va a haber paso de aire, entonces va a estar controlado el retroceso aquí. En el control aquí poniendo el 1 arriba, aquí pusimos el 1, el 2 y el 3, o sea, la conexión. Y finalmente, el, el, el otro que tiene control de velocidad es el C cuando viene en retroceso. Los demás ya no tienen control, nomás el C tiene velocidad regulada en su retroceso. Entonces, como es retroceso, y el actuador es de doble efecto, lo vamos a poner aquí, en el escape de retroceso. Y ya tenemos la parte del actuador, sus controles de velocidad, las válvulas distribuidoras y las posiciones iniciales de los vástagos. Ahora, ¿qué sigue? El enunciado nos dice que vamos a poner en marcha el circuito al pulsar un botón. Entonces lo que sigue es dibujar el botón. Siempre el arranque va a estar en el lado izquierdo. Entonces vamos a tener aquí nuestro botón inicialmente cerrado, ¿verdad? Y conectado al pilotaje de la primera válvula del primer actuador. Entonces, cuando pulsamos este botón, como dice el enunciado acá, y como dice la ecuación de movimientos, al pulsar el botón, A se va a desplazar al frente a máxima velocidad. Entonces, pulsamos el botón, esta válvula conmuta,
entra el aire a esta cámara y el aire de esta cámara va a escapar por este lado y el vástago se va a desplazar al frente a máxima velocidad porque este aire va a escapar rapidísimo aquí. Entonces el vástago se desplaza a máxima velocidad, y luego en el tiempo 2, ahí al final en el cabezal de este vástago va a estar el rodillo. Entonces vamos a poner este rodillo. El primer rodillo sin marca va a estar al frente, al final del desplazamiento, donde va a ser activado por el cabezal. Cuando el vástago llega aquí al final, jóvenes, entonces va a activar al rodillo que hace que B retroceda. Entonces, ¿dónde debe de estar? Aquí, para que conmute esta válvula y el vástago pueda retroceder al escapar el aire a velocidad reducida. Noten ustedes que este vástago se va a quedar aquí activando permanentemente a este rodillo. Entonces, el vástago va a retroceder y cuando termina de retroceder, ¿qué ocurre? Va a encontrar un rodillo con una marca X que hace que C se desplace al frente. Entonces, ¿dónde debe estar este rodillo? Pues aquí, para que podamos conmutar esta válvula y este vástago se desplace al frente a velocidad normal. Y aquí lo dibujamos con su marca, no se les olvide. Aquí no ponemos marca porque el primero no tiene marca, el segundo sí tiene marca, se lo ponemos, la válvula conmuta, el vástago se desplaza al frente. Cuando termina de desplazarse, en 10 minutos nos corta el sistema y nos conectamos, jóvenes, por favor. Cuando termina C de desplazarse al frente, debe encontrar otro rodillo, pero ahora con doble marca, que sería el rodillo aquí al llegar aquí con doble marca y lo ponemos. ¿Y qué va a hacer este rodillo con doble marca? Lo que nos dice aquí, que ahora A retroceda a velocidad normal. Entonces, este rodillo lo vamos a poner aquí. Este es para que A retroceda. Entonces, retrocede a la hora de que este rodillo es activado, esta válvula se reposiciona y ahora entra el aire aquí y el aire que mantenía el vástago desplazado escapa y entonces el vástago retrocede a velocidad normal. Cuando termina de retroceder a velocidad normal, debe de encontrar otro rodillo con 3 marcas que hagan que B se desplace al frente. Entonces ese rodillo debe de estar aquí, el de 3 marcas, que es este mismo, y lo ponemos, no se les olvide ponerle las marcas en los 2 lados para que no se equivoquen. Entonces este rodillo reposiciona la válvula, el aire entra a velocidad normal, el vástago, como estaba contraído, se desplaza al frente a velocidad normal. Cuando termina de desplazarse al frente debe de haber otro rodillo. Ese rodillo, ¿qué es Cuando B se desplaza al frente, este rodillo de 3 marcas va a estar totalmente al frente para que se retroceda. Y entonces este rodillo con 3 marcas va a estar aquí, con 4 marcas, pues aquí 4 marcas para que B, para que C ahora retroceda. Entonces debe de ser este rodillo, mismo. Y entonces aquí lo tenemos con sus 3 marcas y el vástago retrocede. Y ya tenemos bien identificados los rodillos donde van a estar, ¿sí? Y lo mismo aquí, dónde va a estar un rodillo y otro, y están claramente identificados todos. Ahora, si nos fijamos aquí, ¿qué rodillos van a estar inicialmente activados? El de 3 marcas, ¿cuál es? Es está inicialmente activado, y el de 4 marcas, que son los que ya habíamos identificado aquí, que es el de 3 y el de 4. Están inicialmente activados como lo estamos viendo aquí. Está activado porque aquí lo vemos, que el cabezal está aquí del vástago, igual aquí, el cabezal inicialmente del vástago está aquí. Por eso estos 2 rodillos los vamos a dibujar activados, como lo pueden ver, ¿sí?
Entonces los dibujamos activados, estamos mostrando aquí que los cabezales correspondientes los tienen activados, los demás no están activados. Y ya tenemos el circuito y entonces ya nada más vamos a poner nomenclatura. Este es el 1-0, el 2-0, el 3-0, el 1-1, el 2-1 y el 3-1. Esos son los nombres de las válvulas distribuidoras. Y estos son los nombres de los actuadores y sus vástagos. Y luego el botón, el primer botón, como el actuador el vástago perdón, está contraído, es el 1.2. Acuérdense, cuando están contraídos, empezamos con pares. Entonces, por lo tanto, si este es 1.2, este es el 1.3. Entonces ponemos aquí el 1.3. ¿Cuál es el que tiene doble marca? El 1.3 con doble marca sería este. Y le ponemos el 1.3 porque ya las dobles marcas las habíamos puesto, ya nada más estamos poniendo la nomenclatura. Este que va a hacer que el vástago retroceda, le ponemos número non 2.3, pertenece al circuito 2 y 3.3 es que va a retroceder. Por lo tanto, este es 2.2. El 2.3 lo colocamos aquí y el 2.2 lo colocamos en la triple marca que sería esta, 2.2. Luego el que sigue va a ser, como el vástago está contraído, es número par, 3.2 y su marca X. ¿Cuál es el que tiene marca X? Es este. Ponemos el 3.2. Y finalmente, este que basta, que este es 3.2, este es 3.3 y aquí lo colocamos. Ya las marcas las pusimos antes, ¿verdad? Como les comenté hace un momento. Y ya tenemos el circuito, pero el enunciado nos dice el vástago del último actuador, o sea, C, el 3.0, debe operar a 4 bars de presión, mientras que el resto del circuito debe de operar a 3. Entonces, el FRL lo vamos a dibujar con 4 bars porque es la presión más grande que tenemos. La más grande es 4 porque 3 es menor que 4. Entonces, no se les olvide que el FRL debe de tener la presión más grande de la que debe de tener el circuito. Entonces, 4 bars lo conectamos directo al actuador 3.0 porque el enunciado así nos lo está diciendo aquí. Entonces, conectamos los 4 directo aquí. Como el resto del circuito va a trabajar a 3, dibujamos nuestra válvula reguladora de presión auxiliar que reciba 4 y nos entregue 3. Entonces aquí donde nos entrega 3 vamos a conectar todo el resto del circuito, incluyendo los mismos actuadores, porque el único actuador que va a trabajar a mayor presión, de acuerdo con el enunciado, es este, y todo lo demás va a trabajar a 3. Y bueno, ya nada más colocamos todas las nomenclaturas de conexiones completa y tenemos el circuito. ¿Alguna duda, jóvenes? Noten ustedes que aparentemente es muy dificultoso esto, aparentemente nos podemos equivocar fácilmente, pero no. Si seguimos las marcas como las fuimos poniendo aquí, no es difícil. Lo que nos faltaría aquí, este va a controlar la velocidad de avance, entonces le ponemos 1.0.2 porque es de avance. Este va a ser de retroceso, le ponemos 2 porque pertenece al circuito 2, 2.01 porque es de retroceso, igual que este, pero este le ponemos el 3.01 porque este es circuito 3, circuito 2 y circuito 1, igual aquí, circuito 1, circuito 2, por eso son pares, 2, y aquí circuito 3, 3 y 3. Igual aquí, ¿sí? Lo que puede causar más dificultad es colocar apropiadamente los rodillos, pero ya les comento que si ustedes siguen la ecuación de movimientos como nos va indicando aquí,
Este va a estar en el cabezal de A y no tiene marca. Entonces lo ponemos en el cabezal A y no tiene marca. El que sigue igual, perdón, me equivoqué. El que sigue, este va a estar en el cabezal de B, pero en retroceso con una marca. Cabezal de B en retroceso con una marca. Sería este. Y así sucesivamente, no tiene dificultad. Si van ustedes en orden, no, bueno, sí se pueden equivocar, pero no tan fácilmente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? A ver, jóvenes, no se me vayan porque estamos en un tema que ya estamos concluyendo. Les comento, con el tema de hoy concluimos la unidad 3, ¿sí? Para que en enero podamos iniciar hidráulica. Entonces estamos terminando la unidad 3, que nada más vamos a ver circuitos con 2 actuadores y con 3. Entonces hoy estamos viendo el de 3 y terminamos esta unidad. Así es de que estén atentos para que no tengan dificultades. Más bien dificultades en la cuestión de que haya dudas que no puedan resolver. Bien, si no hay preguntas, pasamos a hacer otro ejercicio. Bien, no hay dudas. Vean ustedes que es muy sencillo. Nada más sigan el orden. Y vean aquí que le puse 3 bars, porque estos 3 bars son los que nos da este regulador, nos reduce de 4 a 3. Entonces este circuito, una parte del circuito va a trabajar a 3 bars y esta parte única. Bien, entonces les comentaba que la única parte que va a trabajar a una presión diferente, perdón, va a ser la de 4 bars de este vástago o de este actuador. Inclusive el mando va a trabajar a 3, como pueden ver, el mando de la válvula distribuidora, pero el vástago va a trabajar a una presión mayor. ¿Cuándo ocurre esto en la práctica? Bueno, ocurre esto en la práctica cuando el actuador que le estamos aplicando presión mayor, va a necesitar desarrollar más fuerza, mayor trabajo. Entonces, por eso se conecta a presiones mayores. Como estos, de acuerdo con el enunciado, no requieren mayor presión, significa que van a trabajar más descansados que ¿verdad? Que va a desarrollar más trabajo. Por eso le aplicamos mayor presión. ¿Alguna duda, jóvenes? Si no hay dudas, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora este ejercicio tiene la característica que ya nos dan la ecuación de movimientos, ¿sí? Entonces, al darnos ya la ecuación de movimientos, pues ya no tenemos necesidad de hacer la ecuación, lo único que hacemos es repetirla. De aquí de donde nos la dan, la repetimos aquí
donde vamos a dibujar el diagrama espacio-fase y vamos a hacer el análisis de sincronía. Entonces, les voy a leer en el enunciado. Dice, trace el diagrama espacio-fase, realice el análisis de sincronía y dibuje el esquema del circuito neumático en el que, al pulsar una leva o un botón, los vástagos de los actuadores neumáticos lineales que contiene desarrollen un ciclo de operación conforme a la siguiente ecuación de movimientos. Entonces ya nos están dando la ecuación de movimientos y aquí la tenemos y como pueden ver, pues ya nos dan el nombre de los vástagos. De tal manera que nosotros debemos de tener cuidado que el vástago que el actuador 1.0 va a tener vástago K y va a estar inicialmente desplazado al frente, o sea, K va a estar desplazado al frente. El segundo actuador va a tener un vástago P que también va a estar inicialmente desplazado al frente, como lo vemos aquí, y el actuador 3.0 va a tener el vástago A inicialmente contraído, como lo estamos viendo aquí. Entonces ya nos dan la ecuación de movimientos, lo único que nos dicen es que vamos a tener una leva o un botón. Entonces en el tiempo cero dibujamos la leva o el botón. Entonces al pulsar cualquiera de los dos va a iniciar el ciclo de operación y vamos a terminar en el tiempo 1 y dibujamos el 1 y le ponemos la coma. Entonces, lo que sigue es que vamos a poner que aquí en el primer tiempo, entre el tiempo 1 y 2, K se va a mover en retroceso y al mismo tiempo, como dice aquí la ecuación, P también se va a mover en retroceso. Ahora, aquí tenemos M. ¿Por qué M? Porque dice aquí, los actuadores neumáticos lineales 2.0 y 3.0 son de doble efecto. Entonces lo debemos de entender así. El 2.0 y el 3.0 son de doble efecto, mientras que el actuador neumático lineal 1.0 es de simple efecto. Entonces, el primer actuador va a ser de simple efecto y los otros de doble. Luego también nos dice, los vástagos de los actuadores neumáticos lineales 2.0 y 3.0 deben desplazarse ambos al frente a velocidad regulada, mientras que el vástago del actuador neumático 1.0 debe retroceder a máxima velocidad. Entonces, el 1.0, que es el K, el vástago el vástago del actuador 1.0 dice a máxima, retrocede a máxima, por eso le ponemos M. Y luego, después, en el tiempo 2, tenemos el rodillo, que va a ser lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Que A se desplace al frente y K también. De estos dos, que es el A es el 3.0, debe desplazarse al frente a velocidad regulada. Entonces, a velocidad regulada. ¿Y cuál otro? El 2.0. ¿Cuál es el 2.0? P. Se va a desplazar al frente a velocidad regulada. Y todo pues va a ser a velocidad normal, igual que K. A va a retroceder a velocidad normal, K va a desplazarse al frente a velocidad normal y P también. Entonces, el único que se va a mover a máxima velocidad va a ser K en retroceso. Los que se van a mover a velocidad regulada va a ser A hacia el frente y P hacia el frente. Y ya tenemos dibujada la ecuación aquí. Lo único que le agregamos a lo que tenemos aquí, que nos da el dato, es agregarle las velocidades y ponerle sus tiempos, como lo pueden ver aquí, y además ponerle sus rodillos. Cada vez que termina un tiempo, su rodillo. El primero sin marca. Aquí en el tiempo 3 vamos a tener el rodillo con marca. En el 4, rodillo con marca. Ahora, ¿por qué le estamos poniendo este rodillo aquí? Bueno, porque aquí dice, adaptar el circuito para que desarrolle un ciclo de operación cada vez que se pulse la leva o el botón, o sea, estas dos.
o aquí que opere en movimiento continuo, que pueda operar en movimiento continuo. A ver, les quiero preguntar, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando un enunciado, qué es lo primero que tenemos que hacer cuando un enunciado nos pide movimiento continuo? A ver, ¿qué es lo primero que tenemos? Esa es una cosa, pero antes de eso, claro que la palanca sí la vamos a poner, pero antes, ¿qué es lo que requerimos antes? Cuando nos Eh, dicen, este circuito debe de operar en movimiento continuo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Coloqué un rodillo al final del ciclo. Ya. Asegurar, acuérdense, mire, para que no se hagan bolas, asegurar el último vástago que se mueve, que es este, en su posición inicial. ¿Y cómo lo aseguramos? ¿Con qué? Con un rodillo. Entonces, como aquí tenemos un rodillo, dos rodillos, tres, con una marca, dos marcas, este rodillo le vamos a poner tres marcas, lo vamos a poner al final del movimiento del último vástago que se mueve, ahí lo vamos a poner. ¿Y qué más necesitamos aparte de esto? Ya me habían dicho una palanca con enclavamiento. ¿Qué más? Ya se les olvidó qué más necesitamos para asegurar un vástago en su posición inicial. A ver, exactamente. Entonces vamos a tener en mente eso. Como todavía no dibujamos el diagrama del circuito, ahorita tendremos nada más eso en mente. Entonces ya pusimos el rodillo aquí. Entonces ya tenemos la ecuación de movimientos con todos sus componentes. Acá no estaban porque nada más nos dieron la ecuación, pero nosotros tenemos que ponerle lo que nos pide el enunciado, las velocidades, los rodillos, los tiempos, ya los colocamos todo en orden y finalmente vamos a poner las condiciones iniciales de los vástagos. Empezamos del final hacia atrás. A menos es la condición inicial del vástago A. P más, o sea que el vástago P va a estar inicialmente desplazado, y K más, o sea, estos tres son sus posiciones iniciales, los encerramos en estos cuadros para que no se nos olvide. Y ya tenemos todo eso. Ahora, el segundo paso es construir el diagrama espacio-fase en sus tiempos. Acuérdense que deben de estar verticalmente ordenados con la ecuación de movimientos. Entonces, el primer actuador es el K 1.0, perdón, el 1.0 con su vástago K. El segundo es el actuador 2.0 con su vástago P. Y aquí lo tenemos. Y finalmente el A, que es el 3.0 con su vástago A. Ahora ponemos aquí A menos, A más, P menos, P más, K menos, K más. Ahora sí, el vástago A va a estar inicialmente contraído y lo ponemos aquí el punto. El vástago P va a estar inicialmente desplazado al frente y lo ponemos aquí en P más, aquí en A menos y aquí en P más. Y K también va a estar inicialmente desplazado y lo ponemos aquí. De ahí va a partir el ciclo de operación del circuito que vamos a diseñar finalmente. Entonces, si pulsamos bien sea la leva aquí o el botón, entonces la ecuación nos dice que K se va a desplazar al frente a máxima velocidad. Perdón, K va a retroceder a máxima velocidad. Entonces K retrocede. Y al mismo tiempo P retrocede. Entonces aquí los tenemos. Mientras que A no se mueve, ponemos la línea horizontal. Los únicos que se mueven es K y P, y ambos se mueven en retroceso. Cuando termina este movimiento, aquí hay este rodillo. Y entonces aquí podemos nosotros elegir. El rodillo lo podemos poner en K menos o
en P menos. En cualquiera de los dos es correcto porque los dos vástagos terminan de moverse en el tiempo 2, ¿sí? Entonces yo elegí ponerlo en P, pude haber elegido ponerlo en K y no pasa nada, es lo mismo, ¿sí? Bueno, este rodillo, ¿qué va a hacer? Bueno, este rodillo ahora, que no tiene marca, va a hacer que A se desplace al frente a velocidad regulada y K se desplace al frente a velocidad normal. Entonces, K se va a desplazar al frente a velocidad normal y A también se va a desplazar al frente a velocidad regulada. Mientras que P no se mueve y lo ponemos en línea horizontal, los únicos que se mueven es A y K y lo van a hacer al frente. Bien, cuando terminan, aquí va a haber otro rodillo que lo puedo poner en A o lo puedo poner en K. Yo elegí ponerlo en K, pude haberlo puesto acá. Es lo mismo, ¿sí? Entonces lo puse en K. Este rodillo, ¿qué va a hacer ahora? Que P se desplace al frente a velocidad reducida. Entonces P se desplaza al frente a velocidad reducida, mientras que aquí K no se mueve, línea recta, horizontal, y ya tampoco línea recta horizontal. El único que se mueve es P y lo hace hacia el frente. Cuando termina de moverse P en el tiempo 4, que lo estamos aquí dibujando, tenemos pues que va a encontrar un rodillo para que el ciclo siga. Es un rodillo con doble marca y lo ponemos en el cabezal, al final del movimiento de P, aquí en P más. Y ese rodillo, ¿qué va a hacer? Que A retroceda. Y ya retrocede a velocidad normal, mientras que P no se mueve, línea horizontal, y K lo dibujamos con una línea horizontal que tampoco se mueve. Y aquí termina el ciclo, ¿sí? El ciclo, y vamos a asegurar este vástago en su posición inicial. ¿Cuál es? El último que se mueve, que es A. Aquí está, lo pusimos aquí y estamos asegurando, porque está en la misma línea, vean ustedes, este rodillo, como todos los rodillos que aseguran un vástago en su posición inicial, va a estar inicialmente activado este rodillo. ¿Cuáles otros van a estar inicialmente activados? Bueno, el que tiene una marca también va a estar inicialmente activado, igual que el que tiene dos, o sea, en K más y en P más, y el último rodillo en A menos, van a estar los tres inicialmente activados. Bien, luego ahora ya tenemos estos dos primeros pasos, ahora vamos con el tercero, que es el análisis de sincronía. Entonces aquí K y P están fuera, mientras que A está dentro. Aquí todos están dentro, como lo pueden ver aquí. Aquí K está fuera, fuera, P está dentro, dentro, y A está fuera. Y finalmente aquí todos están fuera. El último no se pone porque es igual, 5 es igual a 1, entonces no se pone. Y como podemos ver aquí, ninguna secuencia se repite, motivo por el que el circuito resultante no tendrá problema de sincronía. Entonces, vamos a hacer el circuito. Entonces, el enunciado nos dice que vamos a tener tres actuadores, ¿sí? Como dice aquí, el 2-0 y el 3-0 son de doble efecto, mientras que el 1-0, que es el primero, es de simple efecto. Entonces, el de simple efecto, que es K, va a estar inicialmente desplazado, igual que P, y A va a estar contraído. Entonces, el primero es de simple efecto y está desplazado. El que sigue es de doble efecto y también nos dice aquí que está desplazado. K y P, o sea, el primero y el segundo, están inicialmente desplazados al frente, nada más que el primero de simple y el otro de doble. Y finalmente, el último, el 3.0, debe ser de doble efecto, pero está inicialmente contraído.
y lo tenemos aquí. De tal manera que el actuador 1,0 tiene su vástago K, el actuador 2,0 tiene su vástago P y el 3,0 su vástago A. Ya tenemos dibujados nuestros actuadores. Dejamos un espacio y abajo dibujamos las válvulas distribuidoras. Y si quieren, antes de hacer conexiones, vemos que el primer vástago solo se va a desplazar en retroceso a máxima velocidad. Cuando se desplaza al frente es a velocidad normal. Entonces, al retroceso máxima, entonces lo vamos a poner aquí en el retroceso máxima, el primero. El segundo, vamos a tener que A va a desplazarse al frente a velocidad regulada, o sea, el último actuador, que es el A, se va a desplazar al frente a velocidad regulada, lo ponemos acá. Cuando el vástago se desplaza al frente, esto es escape. Y finalmente el vástago P, aquí lo tenemos, va a desplazarse también al frente a velocidad regulada y lo ponemos también en el desplazamiento al frente. Y las conexiones, hacemos las conexiones. Para que este vástago esté desplazado debe estar conectado de esta manera. Para que este esté desplazado también, ¿verdad? Debe de haber aire al principio aquí y aquí no haber aire al principio. Y finalmente el aire va a estar acá y aquí no va a haber aire para que el vástago esté contraído. Y ahí tenemos la parte del circuito en sus condiciones iniciales. ¿Qué es esto? Esto también está en condiciones iniciales, pero yo me refiero a los actuadores, sus vástagos, sus válvulas distribuidoras y sus controles de velocidad ya están completos, de acuerdo con lo que nos pide el enunciado. Ahora el enunciado nos dice que vamos a necesitar una leva o un botón, pero antes, acuérdense que vamos a tener movimiento continuo. Primero vamos a asegurar el vástago en su posición inicial. ¿Cuál va a ser? Pues el último que se mueve. El último que se mueve es A. Y bueno, vamos a ver A. Este es el último que se mueve. Entonces aquí va a estar el rodillo. Le ponemos 3 marcas sin poner número porque todavía no sabemos el número. 3 marcas. Entonces lo primero que hacemos, la válvula I, el rodillo con 3 marcas, todavía no sabemos el número, ponemos las 3 marcas nada más, el rodillo inicialmente activado con esta válvula que bloquea aquí, no pasa el aire, pero ya está asegurado el vástago. Luego, si se requiere pulsar una leva o un botón, como nos está diciendo aquí el enunciado, leva o botón. Y aquí tenemos leva o botón. Pero el movimiento continuo, como ya nos dijo uno de sus compañeros, requiere también una palanca con enclavamiento o palanca. Entonces tenemos I, O. Y aquí está todo lo primero que nos pide el enunciado. Asegurar el vástago, poner en marcha el circuito pulsando la leva o el botón, o ponemos en marcha y lo mantenemos en marcha por medio de la palanca. Ya tenemos la primera parte del mando, el mando de accionamiento, que es este. Si pulsamos la leva o el botón, esta válvula debe de conmutar como nos dice aquí. Pulsar leva o botón, entonces K y P se van a mover al mismo tiempo y ambos en retroceso. Entonces, esto ocurre de tal manera que cuando pulsamos una leva, el botón o la palanca, va a pasar aire. Y como aquí está bloqueado, va a pasar, si pulsamos la leva, entra por aquí el aire, desplaza el émbolo para que el aire no se nos escape por acá, bloquee para allá, pero para acá pasa el aire. Y aquí el aire se va a dividir en 2 partes. Una para el pilotaje 14 de la primera válvula distribuidora y la otra también para el pilotaje de la segunda. ¿Por qué? Porque K y P van a retroceder al mismo tiempo. Por eso tenemos estos 2 pilotajes del mismo accionamiento de acá. O si pulsamos la leva ocurre lo mismo, o si ponemos la palanca también ocurre lo mismo.
Entonces los dos vástagos van a retroceder al mismo tiempo. Este va a retroceder a máxima velocidad y este, como lo vemos aquí, va a retroceder a velocidad normal. Entonces, una vez que eso ocurre, ¿qué dice el enunciado? Debe de haber otro rodillo aquí, más bien un rodillo, el primero, sin marca, que va a hacer que A y K se desplacen ambos al frente. Entonces, este rodillo sin marca lo pusimos en P menos. Y aquí está, en P menos, el que no tiene marca. Y ese rodillo va a ser ahora que A y K se desplacen al frente los dos. Este es K y este es A. Entonces este rodillo sin marca, que es este, aquí lo tenemos, ¿sí? Sin marca. Entonces va a ser que K se desplace al frente y A también. Entonces, cuando este vástago retrocede, activa el rodillo sin marca, lo dibujamos aquí para que aquí el aire se divide en dos partes, una para que reposicione esta válvula y la otra, el otro camino del aire para que conmute esta válvula y lo haga al mismo tiempo. Entonces, por eso tenemos aquí este que se divide el aire en dos partes, una para el pilotaje 12 reposicionar y otra para el 14 y para que conmute. Entonces los dos vástagos van a desplazarse al frente. Este que estaba contraído porque fue el primero que hicimos que se contrajera y este que no se había movido y que se desplazan ambos al frente. Entonces ahí tenemos que A y K se movieron. Cuando termina de moverse estos dos, va a haber un rodillo que lo dibujamos en K más. Es un rodillo con una X. Lo dibujamos en K más. ¿Dónde? Aquí, con una X. Ponemos la X, no ponemos el número porque no lo sabemos, pero podemos distinguir bien que este es una X y este no tiene, que son este rodillo y este, ¿verdad? Ahora, este que lo pusimos en, en camas es este, ¿ah? Y es este, este es este. Y ese va a ser ahora que sea P el que se desplace al frente. O sea, P se va a desplazar al frente. Entonces, por eso lo dibujamos aquí, se conmuta y ya se llena de aire y se desplaza al frente a velocidad reducida, como nos dice aquí. P se desplaza al frente a velocidad reducida. Cuando termina de desplazarse P, en el tiempo 4, allí en el frente, en el cabezal, en la parte de enfrente, va a estar el rodillo con doble marca, que es este rodillo y lo ponemos allí y le ponemos la pura marca. Los números todavía no los tenemos, la doble marca. ¿Qué va a hacer ese de doble marca? Que A retroceda. Entonces vamos a ver si este es A, este debe de estar aquí para que lo retroceda. Entonces este rodillo es este, vean, doble marca y doble marca. ¿Sí? Y ya ve, A retrocede y al retroceder A va a activar al rodillo este y vuelve y ya estamos en condiciones iniciales otra vez. Ahora sí, vamos a poner la nomenclatura 1.0, el primer actuador, el 2.0 y el 3.0, quiere decir que este es el circuito 1, el circuito 2 y el circuito 3. Su vástago K, su vástago P, su vástago A, todo eso lo ponemos. Ahora, la válvula distribuidora, como este es el circuito 1, 1.1, esta válvula pertenece al 2, 2.1, esta pertenece al 3, 3.1. Los controles de velocidad, este va a controlar la velocidad en retroceso, es el 1.01. Este lo va a controlar al frente, es el circuito 2, 2.2. Y el 3, 3.2 porque también está al frente. Y ya tenemos aquí esa nomenclatura. Ahora, el mando. Como este vástago va a retroceder al principio, este debe ser non.
1.3, ahí estaban ya las 3X que habíamos puesto desde el principio, ahí están, pero ya le agregamos el 1.3 con sus 3X. El que sigue sería el 1.5, el 1.7, el 1.9, ahora para arriba, 1.11, 1.13 y 1.15. Luego el que sigue, si estos son nones, este tiene que ser par, 1.2 porque está aquí, para que el vástago se desplace al frente. Ahora, aquí no hay nada, pues no ponemos nada porque el mando está conectado acá porque es simultáneo, entonces no necesita rodillo porque es simultáneo con este de aquí. Ahora, el que sigue, como el vástago este va a hacer que el vástago se desplace en retroceso, le ponemos 2.3, donde está la marca una X, que es esta, y lo ponemos aquí el 2.3, igual que este le ponemos 1.3 acá. Luego, aquí tampoco va a haber rodillo en este lado, ¿sí? Entonces, no lo ponemos. Y el último, que va a ser que el vástago se desplace al frente con el último, entonces 3.2. Entonces el 3.2 con dos marcas y aquí está el 3.2. Y el 1.2, que es este sin marca, el 2.3, que es este con marca, este es el que asegura el 1.3 y pues tenemos este de dos marcas que es el 3.2. No sé si tengan alguna pregunta. El enunciado también nos dice, permítanme, déjenme terminar. Adaptar el circuito que desarrolle un ciclo de operación cada vez que se pulse la leva o el botón o que pueda operar en movimiento continuo. Entonces, por eso tenemos esta O aquí para el movimiento continuo junto con el rodillo. Bien, y luego dice el enunciado. Dice aquí, el vástago del actuador 1.0, o sea, K, el del actuador 1.0 con su vástago K, debe operar a 4 bars de presión, mientras que el resto del circuito debe de operar a 3. Entonces aquí, bueno, 4 bars, en 10 minutos nos corta el sistema, jóvenes, y nos volvemos a conectar para concluir. Entonces dibujamos nuestro FRL con 4 bars, tomamos los 4 bars para el primer actuador, que es el que nos dice el enunciado, que debe de operar a 4, el vástago del actuador 1.0 debe de operar a 4, entonces lo conectamos, este es el actuador 1.0, debe de operar a 4. Y el enunciado nos dice que el resto del circuito opere a 3. Entonces aquí tenemos que el resto lo conectamos todo a un regulador de presión auxiliar que reciba 4 bars y lo reduzca a 3, como dice aquí, y aquí está su marca, su manómetro o barómetro que nos va a indicar los 3 bars y todo el resto del circuito lo conectamos a 3 bars. Y ya tenemos el circuito, lo único que nos quedaría es poner la nomenclatura de conexiones. 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5 porque es una válvula más grande y así sucesivamente. Y también las nomenclaturas. 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, nomenclaturas de componentes. 1, 11, bueno, eso ya se los había comentado y ya tenemos el circuito completo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Perfecto. Bueno, pues como ven, no tiene mayor dificultad, es muy parecido el diseñar circuitos con 3 actuadores que el diseñar circuitos con 2, es muy parecido. No tiene mayor dificultad. Aquí nos ahorramos, como pueden ver, 2 rodillos, ¿verdad? Porque el enunciado nos pide movimientos simultáneos. Por ejemplo, aquí estos 2 vástagos se mueven al mismo tiempo, igual que estos 2. Esto hace que nos ahorremos 2 rodillos, como lo pueden ver aquí. Nos ahorramos uno que pudiera ir aquí y otro que pudiera ir aquí, como lo pueden ustedes observar.
¿Algo? Claro, porque es al mismo tiempo. Porque acuérdense que 1 y 2, entonces este tiempo y este es un transcurso y estos se mueven, o sea, un transcurso de un tiempo de 1 a 2. Y entonces los dos se mueven al mismo tiempo. No los podemos poner en otro lado porque si no, no indicaríamos que se mueven al mismo tiempo, igual que aquí. ¿Sí? Tiene que ir en el mismo, entre este punto y este punto, entonces por eso ponemos uno arriba y otro abajo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Entonces no se les olvide que al ir construyendo el circuito, jóvenes, nada más vayan poniendo las marcas. Los números los van a poner hasta que ya tengan todos los componentes del mando en orden y los puedan dar sus nombres. Ya está, después les ponen el número. Pero mientras las marcas las van poniendo aquí y acá, donde van las marcas. Y donde no va marca, pues no le ponen, ¿verdad? Como aquí no va marca, pero aquí sí tenemos las marcas. Bien, si no hay dudas, no se les olvide que estos vástagos están inicialmente activados. Sí, porque este está en el cabezal, sí, el 2-3 es este, el 2-3 este. Está inicialmente activado aquí, lo podemos ver, por eso está activado. Y este que es el 3-2 también está inicialmente activado aquí. Se desactivan a la hora que los vástagos empiezan en movimiento y eso nos damos cuenta porque aquí no hay problema de sincronía. ¿Sí? Aun cuando estén inicialmente activados, a la hora que hay el movimiento de los vástagos, se activan y se desactivan en forma apropiada, en forma síncrona, para que no haya problema de sincronía. Bien. Y con esto concluimos la sesión del día de hoy, jóvenes. Si no hay preguntas, nada más me resta pasar lista de asistencia, porque la semana pasada el tiempo fue muy corto. Hoy estamos a ¿cuánto? 14. Ah, qué rápido, ya estamos a mitad del mes de diciembre, jóvenes. Bien, 14, 14 de diciembre del 22, está por terminar el 22. Bueno, Alcántara García, Chávez Ramírez, Presente, profe. Cortés Cabrera, Cortés no está, Gallegos Medina, García Castillo, Presente. Garrido García, Presente, profesor. Hernández Carmona, Presente. Juárez Andrés, Presente, profesor. Mendoza Montero, Mendoza, Miranda Peña. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Nieto Valencia. Presente, profesor. Nieves Briones. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Peralta Rodríguez. Valadez Mayén. Presente, profesor. Villegas Santana. Villegas no está. Zamudio Hernández. Presente, profesor. Perdón, ¿se me escuchó? Sí, claro, sí la escuché. Gracias. Zamudio Hernández, sí. Antonio García.
Presente, profe. Muy bien. Rojano Zavala. Presente. Bien. A ver, voy a repetir a los que no me contestaron por si acaso no me escucharon. Cortés Cabrera. ¿No está? Gallegos Medina. Mendoza Montero. Peralta Rodríguez. Y Villegas Santana. Bueno, jóvenes. Entonces, con esto terminamos la sesión del día de hoy y concluye el capítulo 3. En enero, cuando regresemos, no me acuerdo qué día vamos a regresar. A ver, déjenme ver tenemos tiempo todavía. Déjenme ver. ¿Profesor? Sí, dígame. Gallegos Medina presente. Es que A traía ver, los audífonos, pero creo que no se escuchó. Bien, Gallegos Medina. Ujú. Carla. Sí, Bien. gracias. Sí, ya tiene asistencia. A ver, jóvenes, vamos a ver, déjenme ver mi calendario aquí lo traigo en mi celular. Déjenme ver cuándo vamos a vernos nuevamente. Sí, ¿verdad? Vamos a ver ahorita para tener, sí, ya, sí lo tiene ya con certeza. Ajá, sí. Vamos a regresar en enero, ¿el día qué? Enero, ¿el 4? A ver, yo ya estoy hecho bolas aquí. ¿El 4? Sí, regresamos el 4, profesor. Bueno, el 4. Pues ya no tenemos tiempo, porque el semestre va a terminar el 6. Les comentaba que yo aquí mi calendario ya me hice bolas, porque aparentemente en este calendario que tengo y me da la impresión que no está bien el calendario. Regresamos el 4 y termina el semestre el 6, no creo. Fue modificado, hubo por ahí algunas modificaciones, entonces todavía vamos a tener clase
en enero, ¿sí? Pero de momento vamos, yo a reserva de que yo lo investigue. Sí, dígame usted. Sí, 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 sí. Y entonces nosotros sí vamos a tener clase en enero, Sí, ¿verdad? Es que yo aquí tenía mi calendario y ya no lo encuentro. Y el que encontré termina regresando y no, eso no es cierto, no termina regresando. Lo que sí es que regresamos el día 4, ¿no? Mientras yo investigo bien cómo está el calendario, porque aquí lo debo de tener, pero ya me hice bolas, no lo encuentro. Entonces, ya con calma, regresamos el día 4. Déjeme ver. No, pues este es el calendario. Profe, quiere que lo presente, pero me da acceso a mi teléfono y ya lo presento. Ajá, sí. Bueno, regresamos el 4, como ya sabemos, y yo mientras veo dónde dejé mi calendario, el correcto, porque este que tengo aquí está mal. Entonces regresamos el día 4, jóvenes, y todavía vamos a tener tiempo de ver la parte de hidráulica, porque como me decía su compañero, vamos a terminar los últimos días de enero. ¿Cuánto me dijo, compañero? ¿Qué día se termina el semestre? Ah, bueno. Bueno, independientemente de que voy a tener tiempo de checarlo bien, pero sí, el 4 regresamos y le echamos ganas. ¿Ok? Ah, ahorita entonces lo veo. Sí, gracias, ¿eh? Pues muy bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima sesión. Gracias, profesor. Hasta Ándale, luego. hasta luego, tengan hasta buen fin de luego. Hasta año, luego, profesor. diviértanse mucho, nos vemos la Profesor, próxima. igualmente. Hasta luego, nos vemos el día 4. Pásenla bien, disfruten con su familia. Buenos días. Dígame. Sí, como les dije, check. Exacto. Sí, acuérdense que en la primera sesión les di todo eso, si quiere, si ya se le olvidó, ahí está todo, pero va a ser, mire, voy a sumar lo que obtuvieron en los exámenes más lo que obtuvieron en sus tareas. Y vamos a primero sacar el promedio del primer capítulo, que fueron 2 exámenes y 2 tareas. Lo promediamos y le damos el porcentaje que les di. ¿Se acuerdan? Ahí se los di en la primera. Luego, el segundo capítulo igual, son seis sesiones con su tarea y examen cada uno, saco sumo, luego promedios y le aplico el porcentaje que nos dice para el capítulo 2 y así sucesivamente. Yo ahí les estoy mandando ya las calificaciones. Ándele, sí, órale, pásela bien. Adiós.